Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Lara y soy coordinadora educativa en SUME Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y foros, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas o preguntas en el chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestros ponentes. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestros invitados. El día de hoy nos acompañan Francisco Velasco Horta y Oyani Amalia Mendoza Gaona de Waste Zero, miembros activos de SUME. Francisco Javier Velasco es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac, especializado en emprendimiento, desarrollo de negocios, responsabilidad social y sostenibilidad. Cuenta con diversos estudios enfocados en el tercer sector, en normativa y estándares internacionales. Asimismo, está certificado como True Zero Waste Advisor por el Green Business Certification Inc., GBCI, organismo que otorga, entre otras, la certificación LEED. En 2009, cofunda promotora de un mejor entorno social y ambiental SADCB, hoy conocida como Grupo Promesa, cuyo objetivo es implementar programas de educación ambiental y reciclaje para escuelas, corporativos y vivienda. Hoy es vicepresidente del Consejo de Administración. En 2011, cofunda Promesa IAP, la primera institución de asistencia privada en la Ciudad de México enfocada en brindar servicios de educación ambiental y recuperación de espacios públicos para comunidades vulnerables. Hoy se desempeña como secretario general del patronato. En 2014, cofunda y desde entonces dirige Waste Zero, empresa dedicada al manejo integral de residuos con enfoque en la sostenibilidad y en la economía circular, a través de la que brindan servicios para todo gran generador de residuos, misma que dirige y desde su fundación y con la que ha atendido a más de 250 empresas y proyectos tanto nacionales como transnacionales. Desde el 2015 es miembro activo de SUME, Sustentabilidad para México AC. Francisco ha sido invitado a participar como speaker en diversos foros de negocios, emprendimiento y sostenibilidad, llevando el mensaje de la importancia del impacto social y ambiental en la cultura de los negocios, en el crecimiento y en la óptima rentabilidad de los mismos. Entre sus participaciones destacan temas enfocados en los residuos, la economía circular, ESG, entre otros. Oyani Amalia Mendoza es ingeniera en tecnología ambiental por parte de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Es una profesional dedicada en el desarrollo en soluciones de prevención y control, mitigación y remediación de impactos al ambiente. Durante su carrera profesional, desarrolló proyectos de investigación relacionados con el análisis y tratamiento de aguas residuales y lodos industriales. En 2023 se une a Waste Zero como analista cero residuos e impacto ambiental, con el propósito de guiar las organizaciones con el manejo y gestión de los residuos. Dejo con ustedes a Francisco y a Oyani. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Solo corroborando que me escuchen y me vean correctamente. Pues Así es. gracias a todos. Nuevamente es un gusto participar en este tipo de paneles. Nos da mucha paz y mucha ilusión ver hacia adelante cómo cada vez somos más empresas y más organizaciones que estamos enfocadas en tomar decisiones para tener un impacto positivo hacia el medio ambiente y hacia la sociedad. Cada vez hay más organizaciones, más empresas que meten esto dentro de sus proyectos y hoy en día pues la economía circular aplicada justamente a estos proyectos en operación y en construcción es un tema que llegó para quedarse. Nosotros como parte de Waste Zero somos una empresa que nace con la intención de gestionar de forma integral y sustentable los residuos que nuestros clientes generan. Atendemos todo tipo de proyectos, estamos enfocados desde proyectos en construcción, hablando de centros comerciales, parques industriales, infraestructura
infraestructura pública, rascacielos, entre otros, y en el área industrial mucho más enfocados hacia todo lo que tiene que ver con la operación de corporativos, viviendas, industria de todo tipo. Hemos basado nuestras estrategias en los principios de la economía circular, la optimización de recursos y la creación de una cultura ambiental completa para todos nuestros clientes. Lo que buscamos con Waste Zero es pasar de gestionar únicamente los residuos a darle a entender al cliente de el por qué están generando esos residuos, dónde se están generando, que desde el origen podamos tener un control y un objetivo para reducirlos, para desecharlos y para realmente convertirnos en empresas cero residuos, lo cual justamente, como lo dice aquí nuestra definición, conlleva la integración de la ética, por supuesto de la economía. Aquí no se trata ya nada más de hablar de temas del ambiente, sino también llevarlos de la mano de lo económico, llevarlos de la mano del impacto social, entender que cuando nosotros reducimos la cantidad de residuos que estamos generando en nuestros procesos, en nuestras construcciones, nos volvemos eficientes y nos volvemos sostenibles en el tiempo. Lo que buscamos es que los materiales que se están descartando en estos procesos se conviertan en nuevos productos. Nosotros les llamamos ya subproductos. Hemos querido quitar la palabra basura de entrada, después ir eliminando la palabra residuo y ahora más bien enfocarnos en que estos sean subproductos. ¿Por qué subproductos? Porque terminan la vida útil en un proceso, pero pueden entrar en la dinámica de un proceso nuevo para ser reutilizados y convertirse en recursos con un nuevo valor. Entonces, de lo que queremos platicar mucho en esta sesión es de que todo esto empieza desde el diseño sostenible de estos productos, de estos procesos, para eliminar el volumen de desechos que estamos generando a través de nuestras distintas actividades. Pasamos a la siguiente, Oyani, por favor. Y es por ello que estamos basando ya desde hace pues más o menos unos 5 o 6 años toda nuestra solución en los principios de la economía circular. Lo que buscamos es básicamente migrar de esa economía lineal que prácticamente nos ha regido desde la revolución industrial, en donde empezamos con un ritmo de consumismo en el que simplemente explotamos la materia prima, producimos, consumimos y desechamos y empieza nuevamente el ciclo sin darnos cuenta del gran impacto ambiental que estamos generando a partir de esto. Lo que buscamos es que esto sea un ciclo virtuoso, un ciclo en donde los productos se mantengan enaltecidos, digamos, para lo que fueron creados la mayor parte del tiempo, ¿no? Y esto lo hemos aplicado en proyectos en operación y también, por supuesto, en proyectos en construcción. Vamos a hablar en la siguiente slide un poco más acerca de el diagrama de mariposa que propone la Fundación Ellen MacArthur, básicamente para no hacer tanto énfasis en esto, sin embargo, sí ir entendiendo un poco los conceptos de la economía circular. Lo que propone la Fundación Ellen MacArthur es dividir en este diagrama dos ciclos, el ciclo biológico por un lado, el ciclo técnico por otro lado, y el ciclo técnico lo vemos del lado derecho, es el ciclo que tenemos en color azul, y vemos unos bucles que se van expandiendo. ¿En dónde hay que empezar? ¿En dónde hay más valor? En primerísimo lugar, en compartir, porque cuando compartimos un recurso, un insumo y lo mantenemos dando vueltas en ese proceso, estamos extendiendo la vida útil del mismo y estamos evitando que termine como un desecho. Por supuesto, tenemos que entender también la importancia del mantenimiento, en donde mantener correctamente nuestros insumos, nuestra maquinaria, nuestros procesos, para que igualmente extiendan su ciclo de vida, es lo que va a lograr que esto no se convierta en un desecho de manera tan ágil. Evidentemente el reuso y la redistribución, la renovación, la refabricación y por último el reciclaje. Si estamos hablando de economía circular, primero hay que ver los bucles pequeños y poco a poco ir entendiendo que el valor lo vamos disminuyendo en la medida que estos van creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el reciclaje sí forma parte de la economía circular, pero no la rige, sino que hay antes algunas otras opciones que hay que ir tomando. Y en la parte biológica, pues simplemente hay que regirnos entendiendo de manera básica
viéndolo como una pirámide de preferencias, una pirámide invertida, en donde lo que buscamos en primer lugar es si tenemos un desecho orgánico, y esto hablando mucho más en inmuebles en operación, donde tenemos a lo mejor, vamos a tener comedores, vamos a tener espacios de venta de comida, vamos a tener restaurantes, etcétera. Hay que integrar estas políticas y estas soluciones, donde si va a haber un desecho orgánico, lo primero que tenemos que hacer es buscar si hay algún ser humano que lo pueda aprovechar. Y posteriormente, si no logramos encontrar dicho canal, tenemos que irnos hacia la búsqueda de un canal de creación de alimento para animales, llámese forraje, llámese cualquier alimento enriquecido para que el animal lo aproveche. Y posteriormente ya volteamos a ver algunas otras estrategias como la digestión anaeróbica, el compostaje y por último, por ejemplo, el biogás, que de entrada pues se sale del ciclo. ¿Por qué? Porque tiene una emisión adicional que no vamos a poder volver a aprovechar, ¿no? Que son estos gases. Esto en cuanto al tema de la economía circular, que por supuesto que empieza desde que elegimos qué producto vamos a comprar o vamos a traer, qué insumo vamos a traer, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Hablábamos un poquito de la jerarquía de residuos, en donde, en primer lugar, hay que pensar, repensar y rediseñar ciertos procesos para evitar que se nos generen los residuos a lo largo del tiempo. Hay que tener ese enfoque en la reducción y en la reutilización, y ya después vemos la opción del reciclaje, ¿no? Afortunadamente, hoy en día hay muchas alternativas para reciclar un sinnúmero de productos que hace a lo mejor unos 5 o 10 años no sabíamos qué hacer con ellos. Sin embargo, sigue siendo mucho más poderoso el reducir este tipo de residuos. ¿Cómo los vamos a reducir? Evidentemente, desde la creación de las políticas para hacer ciertas compras, desde el integrar en esas políticas el rechazar cierto tipo de materiales. Y bueno, aquí teniendo a tantos expertos en el mundo de la construcción, en el mundo del facility management, entendemos que, bueno, todos estos insumos los podemos controlar hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, creo que sí se trata de que si estamos nosotros con esa responsabilidad de gestionar estos proyectos, hay que empezar por pensar en qué va a suceder después de cada uno de los distintos procesos del edificio que se está construyendo o también del edificio que ya está operando. Hay que recordar que estos inmuebles y estas construcciones son como entes vivos que tienen entradas, tienen procesos, y en esos procesos pues se pueden ir generando estos subproductos que van a resultar en salidas, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a entrar ya un poco más a detalle en cómo debemos de pensar en esos espacios justamente para que tengamos una correcta gestión de residuos. ¿Qué va a conllevar el tener una correcta gestión de residuos? En primer lugar, menos explotación de los recursos naturales, por supuesto, porque dejamos de ocupar materiales vírgenes para crear ciertos productos. Hoy en día, ¿cuántas veces no hemos visto, y cada vez más creo, que hay materiales que provienen precisamente de residuos reciclados? Cada vez hay más normativas que exigen que los productos se creen basándose en un cierto porcentaje en residuos reciclados. Ya el tema de estar explotando sin límite a la naturaleza ya quedó atrás, y hay que empezar nosotros también, como parte de esta gran organización que es UME, y entendiendo que todos vamos caminando en ese mismo sentido, allá rechazar ese tipo de materiales y de elementos que no nos aseguran que provienen de una fuente de algún recurso reciclado. Evidentemente, otro de los beneficios es este aprovechamiento de los materiales. Es entender que, por ejemplo, si durante una obra, una construcción, tenemos el desecho de a lo mejor una X cantidad de madera, de polines, de X elemento, lo podemos reaprovechar para posiblemente algún otro uso, a lo mejor no para el mismo uso que le dimos originalmente, porque sus propiedades y características, sobre todo de resistencia, pueden ya no estar al 100%, pero sí bien podemos intentar buscarle canales de aprovechamiento a todos esos residuos. Lo mismo en operación.
en donde, por ejemplo, estamos trayendo insumos de limpieza que nos llegan posiblemente en cierto tipo de tambos, empaques, garrafones, pues integrar estrategias de retornabilidad con las propias empresas que nos están surtiendo estos insumos, y con eso empezamos también a ver un reflejo en un menor costo en la disposición final. ¿Cuántas veces no en una obra, en un inmueble en operación, hemos volteado a ver el hecho de que tenemos un cierto presupuesto asignado para la disposición de residuos? Y evidentemente aquí empieza también un factor muy importante, que es la trazabilidad del residuo, ¿no? ¿Quién lo genera, quién lo transporta y en dónde termina? Me regreso un poco a la parte de los costos de la disposición. Los costos van asociados evidentemente al volumen de recolección de estos residuos, a la frecuencia con la que se están generando, que eso también trae un impacto ambiental grande porque son transportes que van y vienen, llegan vacíos, se van llenos, llegan vacíos, se van llenos. No estamos teniendo un aprovechamiento total de la logística, ¿no? Entonces, por eso hablamos un poquito en la parte de aprovechamiento de materiales de logística inversa. Ahora, otra vez en el costo de disposición final, si nosotros eliminamos esos volúmenes gracias a estrategias de retornabilidad, de logística inversa, por supuesto de reciclaje y de reducción, vamos a tener una disminución en el volumen por el cual vamos a pagar al final del mes para que dispongan de estos residuos. Y luego muchas veces nos seguimos conformando con que estos residuos terminen, sí, en un sitio autorizado, pero posiblemente sea un relleno, ¿no? Entonces, por eso es que desde el origen hay que tener una correcta separación de los residuos. Eso es la clave para tener una gestión integral de los mismos. Medir, como decimos siempre, si lo empezamos a medir, lo vamos a poder mejorar. Si lo tenemos correctamente separado, tenemos optimización, tenemos orden en el espacio, tenemos eficiencia en las recolecciones. ¿En cuántos proyectos no hemos visto que tenemos una zona designada para los residuos de dicho proyecto, y como el proyecto va caminando, como van entrando distintas fases de la obra, un día esa zona pues se tiene que despejar para poder darle acceso a otros proveedores, o a lo mejor para meter un colado o para hacer una excavación, y entonces vamos tratando de adaptar esta zona de separación de residuos, y de repente la empezamos a comprimir, de repente es de difícil acceso, y eso empieza a entorpecer también la eficiencia del propio proyecto. Entonces, aquí la invitación también es, ustedes que están en esa parte de la gestión y de la concepción de los proyectos desde su origen, definir siempre un área específica de un tamaño que a lo mejor se pueda ir modulando de distintas maneras para poder siempre tener una entrada y una salida ágil para hacer las recolecciones de los residuos. Le va a dar mucha más eficiencia a su obra, va a disminuirle los costos a la propia obra, y luego también pensando en el propio proyecto, es entender cómo desde que se concibe el proyecto hay que pensar en un almacén temporal de residuos para, vamos a suponer, el edificio o el inmueble. Si tenemos un inmueble de tal vez 40, 50 pisos, hay que tratar de entender, como lo decíamos hace un momento, que este ente va a tener entrada, procesos, salidas. Y la salida de los residuos de un edificio, de un inmueble de 50 pisos, pues idealmente tendría que estar a pie de calle para evitar tener que hacer maniobras internamente. Los camiones, las unidades de recolección tienen unas medidas, pues digamos, mucho más grandes de lo de una camioneta tradicional. Entonces, si nosotros queremos reducirle costos a la operación del inmueble, hay que hacer un almacén temporal de residuos con accesos fáciles a la calle, como decimos, a pie de calle, accesos en donde podamos colocar cierta cantidad y tipo de contenedores, donde podamos tener este orden y donde también podamos disminuir la cantidad de visitas que hace el recolector. Pensemos en que si nosotros tenemos un cuarto pequeño que no estuvo pensado para almacenar una cierta cantidad y volumen de residuos, la frecuencia de recolección va a empezar a ser más grande cada vez, y eso va a encarecer mucho la operación del propio inmueble.
y además vamos a generar una huella ambiental mucho más grande porque estamos trayendo en una cantidad de veces mucho mayor las unidades de recolección, ¿no? Y hablábamos igualmente de trazabilidad total. La trazabilidad hoy en día en el mundo de los residuos es un concepto clave, un concepto fundamental, como decíamos, ¿quién genera el residuo? ¿Quién lo transporta y en dónde termina? Ahora, con todos estos datos, también podemos empezar a medir para que podamos tener distintos canales de trazabilidad y de destino final, pero sobre todo, como decimos, pensando en el aprovechamiento. Si nosotros tenemos sitios de aprovechamiento, regresamos a tener menores costos por la propia disposición final. Pasamos a la siguiente, Oyani, porfa. Y justo como lo dice Fran, uno de los temas principales aquí es en cuestión de trazabilidad y también la correcta gestión integral. Y bueno, esto también nos lleva a saber quiénes nos van a regir o cómo vamos nosotros a estar reportando eso, y según la LGPGIR los divide en tres grandes grupos, que son los residuos sólidos urbanos, que son los residuos provenientes de nuestras casas habitaciones, los cuales son de competencia municipal. También tenemos a los residuos de manejo especial, que son los residuos que se generan en procesos productivos, en grandes cantidades o volúmenes, y es muy importante resaltar que dentro de esta categoría pues entran los residuos de construcción y demolición, los cuales son de competencia estatal, y finalmente los residuos peligrosos, que son aquellos que poseen alguna de las características CRETIP, y esos son de competencia federal. También vamos a hablar un poquito sobre este webinar sobre estrategias o técnicas que ustedes pueden ir implementando, como justamente como lo mencionábamos, para poder evitar que este residuo se genere desde primera instancia. Pero vamos a hablar un poquito sobre la situación actual. Sabemos que dependiendo también del lugar donde nos encontremos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, cada vez vemos más poblados, más obras públicas privadas. Esto nos lleva a que tan solo en el 2022 se hayan generado 11.67 millones de toneladas, lo cual equivale a 32.450 toneladas por día. Esta cifra es muy alta, entonces nos indica pues, que todavía hay mucho trabajo por hacer en temas de gestión, en temas, no sé, de ver qué generadores sí están cumpliendo, cuáles no, y cuáles son las acciones o medidas que se pueden ir implementando. Igualmente, el sector que generó más residuos fue el de instalaciones, con 0.9 millones de toneladas, y ver que solamente un porcentaje inferior al 13% han sido reintegrados en la construcción de nuevas obras, pues nos deja mucha tarea a nosotros que estamos involucrados en todo este sector, en poder crear estrategias no solo para que se vaya a una correcta gestión, sino para que se puedan aprovechar de manera óptima. ¿Y cuáles son los impactos que tienen los residuos de construcción y demolición? Los dividimos en tres ejes principales. Los primeros pues son los ambientales, que ya no podemos hacernos de la vista gorda, que no existen. Al contrario, o sea, ya son los que más estamos viendo, y principalmente el impacto que tienen estos residuos, pues son la contaminación y la erosión del suelo, la contaminación de eh, de las aguas subterráneas, y también las emisiones de gases de efecto invernadero que se van generando principalmente desde que se están explotando los recursos naturales que se llevan a los sitios donde se producen esos materiales, y esos materiales se llevan a las obras. Entonces, pues sí lleva una gran huella en cuanto a gases de efecto invernadero. También tenemos a los sociales, porque si no se da un correcto manejo, pues estos van a terminar en vertederos, en lugares que no deberían de ir, y esto da visualmente pues un impacto negativo. También afectamos la calidad de la vida de las personas que se encuentran ahí, y deterioramos los espacios públicos. Y en cuanto a económicos, pues como lo decía Fran, o sea, ya no podemos darnos el lujo pues de ir desperdiciando tantos recursos, mano de obra, cosas que ya se fueron invirtiendo desde que se extrajeron los materiales, y poder también aprovecharlos. Todos ellos pues involucran que ya no tengamos que ver por nuevas materias primas. Y bueno, en cuanto a los tipos de residuos, encontramos que pues, se generan dentro de este sector o de esta área, pues son varios, pero hay que poner mucho énfasis en los que son altamente reciclables, como son el papel, el cartón, la madera, los metales y los plásticos, que fácilmente los podemos encontrar cuando se están haciendo proyectos, obras de construcción,
que si se les da un correcto separación desde el origen, pues podemos aprovecharlos el más tiempo posible o de la mejor manera. Y también mucho énfasis en aquellos que son peligrosos, por ejemplo, los que son como asbestos, residuos impermeabilizantes, aceites. Entonces también estos debemos separarlos del origen, porque si no provocamos pues, que contaminen a los demás materiales. Algo muy importante aquí en la parte de gestión de residuos de la construcción, sobre todo es empezar ya a tener una correcta clasificación, como lo decimos, desde el origen. Es algo que, por supuesto, conlleva mucha concientización, mucha comunicación interna y también, por supuesto, también, procesos y políticas que lleven a las empresas que estén interactuando en estas construcciones y en los propios edificios en operación a tener una correcta separación, como lo decíamos, desde el origen. Si nosotros desde el origen logramos hacer una correcta separación tanto de los residuos altamente aprovechables como del resto, vamos a poder encontrarles mejores canales. Afortunadamente, por ejemplo, ahora contamos con recicladoras de concretos, de concretos hidráulicos, de todo tipo de elementos prefabricados, y eso también nos lleva a que el resto de los residuos se puedan reaprovechar. Incluso por ahí también residuos de excavación que a lo mejor son retirados durante la planeación de un proyecto, que puedan reutilizarse en la misma obra, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar de una manera mucho más creativa con respecto a los residuos, sin cerrarnos en que la única salida es, vamos a hablarle a la persona del tiro para que venga y los retire porque ya nos llenamos por aquí, ¿no? Si nosotros tenemos correctamente separados y gestionados los residuos desde el origen, vamos a darles valor. Incluso, como decíamos, vamos a lograr encontrar canales que puedan comprar esos residuos, ¿no? O al menos retirarlos con un costo cero o con un costo inferior a lo que hubiera sido retirarlos cuando están completamente mezclados. Igual justo dentro aquí de la Ciudad de México se lanzó esta norma estatal, la cual es la NA-CDMX 007 RENAT 2019, en la cual principalmente su objetivo busca fomentar el reciclaje, también establece especificaciones para cómo nosotros podemos ir realizando la correcta gestión de nuestros residuos, como lo hemos venido mencionando mucho, primero desde la separación, desde el origen, el acopio, el almacenamiento, el reciclaje, la valorización y hasta el último dejar la disposición final como última alternativa. Hablando de la correcta separación desde el origen, como comentábamos, es donde comienza la trazabilidad. Desde que nosotros estamos planeando el proyecto, y ya lo mencionaba hace un momento, hay que tener una estimación de la cantidad de residuos de construcción que vamos a generar. La realidad es que siempre fluctúan, no siempre estamos cerca de los volúmenes proyectados. Sin embargo, teniendo esta estimación y conociendo los espacios que tenemos asignados para nuestros accesos y para colocar cierto tipo de contenedores o materiales, es que vamos a poder tener un óptimo orden. Obviamente, lo platicábamos, las capacitaciones al personal de obra, a las propias empresas que ingresan a trabajar, también hay que integrarles todas estas estrategias, estos lineamientos para que ellos ya sepan perfectamente cómo deben de operar. Y, por supuesto, hay que integrar, evidentemente, señalética, métodos de entrega de cómo estamos recibiendo únicamente los residuos, y se vale también, ¿por qué no?, rechazar a aquellas empresas o aquellas personas que nos estén trayendo los residuos de manera mezclada, porque de alguna forma lo que va a ser sustentable todo el tema de los residuos es que realmente estén correctamente separados desde que se originan. Vamos a la siguiente. Entonces, hay distintas, de acuerdo a la norma, hay distintas maneras de clasificar al generador y al almacenamiento. Lo más importante de todo esto es que ya para los residuos de manejo especial, y esto también lo estamos empezando a ver para edificios o inmuebles en operación, es que ya no solamente para los residuos peligrosos
se generan manifiestos de entrega-recepción. Los manifiestos, como lo sabemos, son estos documentos en donde se menciona a el generador con la cantidad y tipo de residuos generados. Después se menciona al transportista, en donde se mencionan a sus permisos de recolección y transporte. En el caso de los residuos peligrosos, los permisos vienen por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por parte de la Semarnat. En el caso de los residuos de manejo especial, son permisos a nivel estatal. Cada estado tiene su normativa para los residuos de manejo especial. Lo importante, como lo estamos diciendo, es no mezclar y no almacenar también, porque si almacenamos, puede ya parecer que estamos funcionando como un centro de acopio, ¿no? Aquí lo que queremos para las obras es evitarles problemas, es lograr que en las auditorías o visitas que puedan llegar a tener por parte de las autoridades, que todo fluya de manera correcta gracias a que tienen estos manifiestos, tienen sus respaldos, tienen sus convenios, están midiendo la generación e incluso internamente también la están comunicando al personal y a las distintas personas que entran a los inmuebles. Pasamos al siguiente punto. Esto tiene más que ver con el tema de obra. Y bueno, ahora hablando en recolección y transporte, afortunadamente hoy también ya conocemos que existen padrones o registros para conocer en dónde están o quiénes son las empresas avaladas y registradas para dar estos servicios de recolección, transporte y recepción. Obviamente también en la parte de construcción, aquí nos mencionan que el prestador de servicios, al momento de que llega a la disposición final, no debe de realizar mezcla de los residuos. Y esto es simplemente por el propio proceso, ¿no? Al final del día, lo que hemos visto con estos nuevos procesos es que llega todo perfectamente separado y salen agregados de concreto de diferentes capacidades y categorías y son utilizados de una manera circular para la creación a lo mejor de banquetas, de parques, de algunas otras cosas que tienen menos nivel de resistencia, ¿no? Evidentemente no se utilizan como un concreto principal, pero sí se utilizan para cuestiones que a lo mejor no requieren una resistencia de construcción tan importante. Evidentemente también, lo comentaba Oyani hace un momento, evitar que estos se mezclen con residuos peligrosos. Todo en los manifiestos debe de quedar perfectamente bien mencionado. Y lo que hablamos aquí como punto extra, la parte de comunicar internamente, sirve mucho porque si tenemos un objetivo que vale mucho la pena plantearlo desde que estamos creando la obra, en donde queremos llegar a ciertas toneladas de aprovechamiento de residuos, a ciertas toneladas evitadas a relleno, lo vamos comunicando y también el equipo evidentemente va avanzando en función de este mismo objetivo. Entonces, hay que comunicar internamente todos estos resultados y el impacto de la correcta gestión. Y bueno, dicho sea de paso, evidentemente necesitamos avalar que los sitios de autorización, los sitios, perdón, de disposición final cuenten con todas las autorizaciones. Esto sí, sí o sí es fundamental verificarlo, tanto el transportista como el sitio de disposición final, que estén 100% avalados y con sus permisos al día. Vamos a la siguiente, Yani, porfa. Sí, y bueno, a partir de ahora les vamos a platicar sobre dos estrategias muy importantes que rigen o que se encuentran parte de la economía circular en la gestión de los residuos. Y la primera es la logística inversa. La logística inversa tiene que ver con bueno, su objetivo principal es reciclar o reutilizar los productos o materiales el mayor tiempo posible o alargar su ciclo de vida. Por ejemplo, en este caso, no sé, refiriéndolo más a la cuestión de construcción, cuando nosotros, bueno, cuando un camión de material va a la obra, lo va y lo deja, pero pues obviamente si ya se generó un residuo y se separó correctamente desde el origen, pues el mismo camión en lugar de regresar vacío, puede regresar con ese mismo residuo
ir al centro de reciclaje y que ahí mismo pues pueda volver a cargar. Entonces pues ya no se pierde, digamos, pues un viaje, por así decirlo. También otro de los ejemplos muy importantes aquí son lo de las tarimas, que esas se pueden estar ocupando, utilizando el mayor tiempo posible, pues hasta que se logre su vida útil. Otra es la simbiosis industrial, que la simbiosis industrial está también muy relacionada porque es una estrategia que promueve la conexión entre empresas. A veces los residuos de uno, como dicen, ¿no? Los residuos de uno son la materia prima de otro. Entonces, pues si creamos estas estrategias, estas como alianzas también como dentro de este sector, pues podemos ver que hay un gran campo y que también hay que ocupar un poquito como la creatividad que se puede hacer, que se puede lograr, crear sinergias de mutualidad, de sustitución y sinergias de géneros. También, bueno, aquí les presentamos un diagrama de Calwan Board, que está en Dinamarca, que es una empresa que, bueno, es un parque industrial con dos empresas, en donde ahí mismo, pues dentro de sus procesos se comparten tanto energía, agua y materiales. Este aprovechamiento que veíamos en la diapositiva anterior es precisamente un ejemplo muy bueno de lo que es la simbiosis industrial. Como lo decía Oyani, es intercambiar estos subproductos para que alguien más los aproveche. En este parque industrial no solamente se intercambian estos productos, se intercambian también, por ejemplo, aguas residuales que llegan a una planta, se reciclan, se reintegran para otro tipo de procesos, se crea energía, se crea etanol, se crea bioetanol también y entre otras cosas, pues la intención es ir con todo lo que tiene que ver con energía, agua y materiales, estarlos reutilizando de manera constante, ¿no? Y bueno, básicamente, como ejemplo, eso es algo que podemos perfectamente estar implementando nosotros en nuestro país. Hay muchas empresas que utilizan materias primas que para otras tal vez sean un desecho y podemos empezar a aprovechar todo eso como parte de la economía circular. Y justamente basándonos en lo que hoy en día es ya casi un hecho, este proyecto de ley de la economía circular, pues hay que empezar a llevar a nuestros proyectos a cumplir con este tipo de estrategias en donde busquemos estas sinergias, donde busquemos la mitigación del impacto ambiental, empezando evidentemente por el cumplimiento legal, el cumplimiento normativo, y desde ahí comenzar a medir, como decíamos hace un momento, para que podamos también ir generando objetivos y logrando esa transformación hacia la sostenibilidad que estamos buscando. ¿Qué busca esta ley? Fomentar eficiencia, que es justamente el sinónimo, por ejemplo, de residuo. Uno de los sinónimos que más me gusta mencionar es el que usa la certificación True, justamente que habla de que el residuo es un símbolo de ineficiencia, que es una ineficiencia operativa, es una ineficiencia ambiental, es una ineficiencia económica y es una ineficiencia en todo el sentido de la palabra. Entonces hay que enfocarnos más en esa producción limpia, hay que usar esa creatividad para tener una reducción en la cantidad de residuos generados, para tener un consumo responsable y tener también, por supuesto, como resultado incluso hasta energías, ¿no? Que podemos aprovechar para otros procesos. Pasamos a la siguiente. Hay varios puntos de convergencia que la ley menciona. Si podemos regresar ahí rapidísimo. La ley converge mucho, afortunadamente, con cuestiones que para nosotros hoy en día ya no son ajenas, como como lo son los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, como lo puede llegar a ser una certificación LEED, como lo puede llegar a ser un informe de sostenibilidad bajo el GRI o la propia certificación True. Si nosotros vamos cumpliendo con este tipo de certificaciones, con este tipo de parámetros, estamos ya también cumpliendo con la propia ley. Entonces, hay que empezar también a registrar todos esos avances que estamos teniendo hoy en día, que en un momento dado
ya nosotros cuando se presente la ley y se aplique, pues vamos a estar adelantados a eso, ¿no? Y para nosotros ya no va a ser algo correctivo o reactivo, va a ser algo que prevenimos con tiempo, ¿no? Básicamente, y como siempre lo hemos dicho, la prevención es mucho más económica que la corrección. Y ahora, hablando un poquito más hacia inmuebles en operación, hay 7 puntos muy importantes de los que queremos hacer mención durante este slide. Es primero que nada que existan políticas claras en el inmueble para que los inquilinos puedan o no puedan integrar cierto material a su proceso, y si lo generan, pues ellos también buscar la manera de reducirlo o rechazarlo. Políticas en donde se mencionen también que el inmueble esté enfocado en la reducción de los residuos, que esté enfocado en la separación desde el origen, en donde estemos creando conciencia a través, por supuesto, de capacitaciones, de normas, de reforzamientos, para que tengamos orden. El orden es clave también, no solamente para la recolección, sino en el propio inmueble, para evitar fauna nociva, para lograr valor en los materiales, para disminuir también el costo, como lo decíamos hace un momento, de la propia gestión de los residuos. Si nosotros tenemos orden y separamos una X cantidad de materiales que podemos finalmente vender, pues posiblemente nuestro recolector puede hacernos un descuento sobre el manejo de los residuos que estamos generando, ¿no? Hablamos de medición, reforzamos la parte de trazabilidad y, por supuesto, cerramos con la parte de comunicación. Hay muchos países en donde la comunicación está muy presente. Yo creo que en nuestro país hace mucho falta que estos inmuebles nos demuestren a todos los que entramos y consumimos en estos inmuebles ese logro de comentar: con esto que antes era un desecho, hoy construimos esto otro. Con estos orgánicos que se generaron en el comedor, le dimos de comer a tantas personas. Con esta cantidad de papel que antes se generaba, hoy en día ya no se genera porque se integró una iniciativa paperless y una iniciativa de digitalización, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de ir integrando soluciones a los inmuebles en operación, pero como decimos, todo nace desde que existe una correcta separación desde el origen. Dentro de, por ejemplo, los servicios que nosotros brindamos son estas planeaciones de las zonas de almacenaje de residuos. Ofrecemos también, por supuesto, lo que es la recolección y valorización de los materiales reciclables, recolección y disposición certificada de los residuos sólidos urbanos, que estos cada vez más son los que queremos ir evitando, ¿no? Más bien, en estos principios de la economía circular, ir disminuyendo esta masa de residuos que todavía en muchos inmuebles conocemos como basura general. Es una categoría que hay que eliminar por completo, porque evidentemente si tenemos una correcta separación o tenemos un plan para eliminar cierto insumo, vamos a ir disminuyendo la cantidad de metros cúbicos que estamos generando en cada punto, ¿no? Por supuesto, en materia de residuos hay que hablar de residuos peligrosos. Muchas veces también a aquellos que están participando hoy con nosotros, que son facility managers, que a lo mejor le trabajan a algún cliente todo lo que tiene que ver con la operación de su inmueble, pues se topan mucho con esta parte de destrucciones fiscales, ¿no? En donde dicen, a ver, voy a dar de baja cierta cantidad de producto porque o ya caducó o le cambié la imagen, y bueno, ¿por qué produjimos de más? ¿Por qué tenemos que hacer esta destrucción? ¿Por qué tuvimos este sobrante o esta ineficiencia? Y ahora, ¿por qué la tenemos que llevar por este canal, no? De alguna manera, integrar dentro de las políticas también disminuir el volumen y la cantidad de destrucciones fiscales que podamos llevar a hacer. Y si la vamos a tener que hacer, pues bueno, buscar que sea por vía de un canal de aprovechamiento, por vía de un canal de reutilización, y si no, de un canal de reciclaje, ¿no? Entonces, básicamente la intención de todo esto es que exista una gestión circular de todos los residuos que estamos generando en los inmuebles. Inmuebles que pueden ser de uso mixto, inmuebles que pueden ser que pueden tener una mayor cantidad de personal
en sitio, a lo mejor una mayor cantidad de población flotante, pues hay que darle la solución 360 a todos estos inmuebles. ¿Y cómo gestionamos también de mejor manera estos residuos? Pues teniendo mejores alianzas con canales que encuentren el óptimo aprovechamiento de cada uno de estos residuos. Vamos a la siguiente, porfa. Adelante, Yanni. Igual otro de los beneficios que ofrecemos es que también damos reporte o elaboramos reportes de impacto ambiental en donde medimos el ahorro de energía, de agua, de árboles salvados. Entonces, pues esto es muy importante porque, como dice Fran, o sea, las organizaciones ya pueden demostrar no solo que sea como estrategia de marketing, no, o sea, que sea algo que realmente se está haciendo, que realmente se puede publicar y que está pues avalado y que obviamente cualquier persona que los lea, pues dice, ah, mira, o sea, esta empresa o este construcción o este edificio, pues sí está realizando acciones y está llevando algo a cabo, entonces pues es como un plus que se le puede ir dando. Y finalmente también, pues todo esto se puede alinear a metodologías LEED, a temas de creación de informes de sostenibilidad bajo SASB, bajo GRI, bajo cualquier otro estándar, ¿no? Incluso apegados a ISOs, evidentemente a las distintas normas oficiales. Y un proyecto y un programa que tenemos muy fuerte, instalado ya con varios clientes de distintos giros, es este programa Waste Cero Confinamiento, que vaya mucho más allá de la gestión de los residuos. Trata de precisamente alinear a nuestros clientes para que cumplan con la óptima gestión y las óptimas prácticas del manejo integral de residuos, en donde lo que buscamos es que estos materiales se conviertan en subproductos, eliminándolos, manteniéndolos en uso y evitando la explotación inadecuada y sin freno de la naturaleza. Entonces, este programa es, como decimos, es una guía que acompaña a los inmuebles, acompaña a las organizaciones, dependiendo su tamaño y dependiendo su giro, adaptamos la necesidad y integramos las estrategias desde la revisión de los procesos. Una parte clave de todo esto es que no vamos nada más a entender y a conocer la cantidad de metros cúbicos o de residuos que está generando la organización. Vamos desde el origen para ver qué proceso está generando qué residuo. Le ponemos nombre al residuo, a la persona, al proceso y empezamos a medir para poder rediseñar, para poder reducir y reciclar, reutilizar y aprovechar todo tipo de residuos, entre ellos los orgánicos, también con un enfoque muy fuerte en la prevención y en el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Y una parte clave es enfocarnos en lo que tiene que ver con compras y con proveeduría, porque al final del día, la cantidad de residuos que muchas veces nuestros inmuebles generan tienen que ver con lo que estamos comprando. Entonces, podemos ponerle ciertas políticas o ciertos límites a ese proveedor para que se regrese parte del empaque que nos trajo o para que disminuya el empaque o para que integre empaques retornables, hay que hacerlo. Por eso nos metemos mucho a guiar a las organizaciones en esta parte de hacer correctamente las compras e integrar a proveedores que estén cumpliendo con todos estos principios de la economía circular, como ya lo decíamos, reforzado de capacitaciones y entendiendo cuáles son los índices de desviación de residuos actuales, cuál es el potencial al que podemos llegar y muchas veces tirarle, ¿por qué no?, a lo que la certificación True Zero Waste nos lleva, ¿no? Que es buscar desviar arriba del 90% de los residuos de sitios de disposición final como un relleno, ¿no? Le llaman de sitios de contaminación, digo, traducido textualmente como lo llama la certificación True. Entonces, en este proceso, nosotros como advisors de la certificación True, pues guiamos a las organizaciones a través de nuestro programa a que puedan convertirse en una empresa certificada y avalada por esta certificación, que es la más importante a nivel internacional en materia de ser cero residuos. Como decíamos, la otorga igualmente el GBCI, que es quien otorga la certificación LEED. Igualmente que LEED se mide por categorías y puntos, se mide por créditos, y desde cumplir con 31 créditos ya estaríamos estando certificados, ¿no?
Hemos estado platicando de cuestiones de rediseño, de reducción, de reuso, de compostaje, de reciclaje, de compras, por supuesto de liderazgo. Esto es bien importante. Necesitamos que haya compromisos desde la alta dirección hasta la última persona de la organización, incluyendo, por supuesto, a las empresas que indirectamente colaboran con nosotros. Ese famoso también Scope 3, en donde los proveedores nos están trayendo también ciertas emisiones, o, por ejemplo, a los colaboradores de intendencia que muchas veces son externos, también hay que meterles estas capacitaciones, este entrenamiento, porque finalmente ellos son quienes tienen más contacto con el residuo y también son quienes nos pueden dar un punto de vista diferente. Muchas veces llegamos con los clientes y nos dicen, es que sí, ya está todo muy bien señalado, pero llega aquí y nosotros tenemos que meter mano para mezclar. ¿Y qué está sucediendo ahí? Estamos poniendo también en riesgo la salud de estas personas, ¿no? Entonces, finalmente, regresamos al origen, es separar desde el origen, pero con todas estas estrategias basadas en la economía circular, en los ciclos cerrados y por supuesto también en la innovación. Ya hay, si no estoy mal, más de 350 proyectos a nivel mundial que se están certificando con True Zero Waste. Ya aquí en México se comenzó con la certificación True en las plantas de Colgate Palmolive y poco a poco están cayendo en cuenta las grandes marcas que además ya tienen compromisos nacionales e internacionales firmados en materia ambiental, en materia de ESG, que tienen que caminar en este sentido. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo nombres de este tamaño y de esta naturaleza y otro tipo también de empresas sumándose a esto. Ya estas propias empresas van a empezar a desarrollar también, como parte de su Scope 3, a sus proveedores y les van a empezar a exigir que cumplan también con una óptima gestión de residuos. Entonces, básicamente, para ir cerrando, la cuestión de la circularidad nace desde que nosotros medimos y conocemos qué tipo de residuos estamos generando, cómo los podemos tratar, a dónde los podemos mandar, cómo los podemos evitar, rechazar, reducir, reutilizar, y ya finalmente buscando que no sea más de ese 10% que termine en un relleno. Ya a partir de eso ya podemos contar con que somos un inmueble cero residuos, un inmueble circular y un inmueble que está cumpliendo ya con estos grandes compromisos que a nivel internacional se han venido firmando para mitigar el impacto ambiental. Creo que vamos a pasar ahora a alguna sesión de preguntas y respuestas. Nos podríamos seguir un poco más de tiempo platicando de estos temas, pero también para estar en línea con los tiempos, me gustaría pues pasarles la palabra a ustedes que tienen por ahí algunas preguntas y a ver si podemos, ojalá, responderlas de manera concreta. Muy bien. Muy interesante tu presentación, Francisco y Oyani, desde luego. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Para ello, les solicitamos que las escriban en el chat y a continuación las voy a leer. La primera es de Mildred Nuncio. Buena tarde. ¿Qué propuestas circulares han podido implementar diferentes a reciclaje o reuso dentro de algunos de sus proyectos enfocados a la construcción? Pues evidentemente el reciclaje es, como lo decíamos, digamos, ya es lo que tenemos que voltear a ver con toda naturalidad. Debemos de ya dejar de voltear a ver a un tiro de disposición final donde no sabemos qué pasa con los residuos. Entonces, reciclaje es lo más lejano. La parte de reutilización es bien interesante porque puede ser una reutilización interna en el propio proyecto o una reutilización en donde estos elementos se usen para otro proyecto, a lo mejor de la misma compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas de madera, platicábamos de los polines, de las tarimas, de los tambos, han estado circulando en distintos niveles de una obra hacia otra, manteniendo el producto en uso la mayor cantidad de tiempo. Por supuesto, también en esta parte de reutilización, pues se trata de que el producto, si se usó, digamos, hasta un cierto límite de desgaste, pues entender que también puede ser susceptible a venderse, ¿no? No solamente a reciclarse,
sino a compartirse, como lo decíamos hace un momento, o a reutilizarse en proyectos externos. Ok. Cristian Daza. Buenas noches. ¿Pueden por favor nuevamente mencionar los puntos claves para la correcta separación desde el origen? Sí, claro. Digo, son puntos clave que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que son los más efectivos. Primero que nada, tener políticas claras en donde esté muy bien definido qué sí puede y qué no puede. Por ejemplo, en el caso de un inmueble en operación, qué sí puede y qué no puede generar el inquilino, ¿no? Por ejemplo, somos un edificio LEED, vamos a rechazar, vamos a poner un ejemplo, el unicel, ¿no? Entonces, este poliestireno, este unicel lo estamos rechazando, entonces, dentro de las políticas, este residuo no lo puedes generar. ¿Eso qué conlleva? A que el inquilino pues tenga que buscar otra alternativa porque no puede generar ese residuo porque la plaza comercial o el inmueble no lo va a gestionar por ellos, ¿no? Por poner un ejemplo claro, ¿no? Otro ejemplo claro, que existe una separación desde el origen, que el inquilino entregue de manera separada todos sus residuos, poniendo la cantidad de categorías que queramos, idealmente las básicas como lo son fibras, ¿no? Papel, cartón, papel craft, caple, este tipo de cartones y de papel, periódicos, revistas, por un lado. Por otro lado, puede ser una categoría única de metales, pero preferentemente, pues dividirlos, ¿no? Porque a lo mejor el aluminio en el mercado del reciclaje tiene un valor mucho más alto que la chatarra. Entonces, si nosotros logramos también dividir en estas subcategorías, aprovechamos el valor del residuo de una manera mucho más eficiente. Entonces, tener esta correcta separación desde el origen, desde que se crea el residuo es fundamental. Tener orden en el almacenamiento. Este es clave porque de esa forma vamos a también poder llevar bitácoras internas. Incluso ya promovemos nosotros mucho que los inmuebles con los que trabajamos les entregamos unos formatos de bitácoras en digital, les colocamos básculas y de manera diaria van llenando y pesando los tipos de residuos que van generando. Con esto, ya al momento que llegue el reciclador, ya se hace un cotejo de lo que el reciclador dice que recolectó con lo que el inmueble realmente generó, ¿no? Y ahí ya se hace un cotejo para realmente decir, bueno, este sería tu descuento o esto es lo que te vamos a pagar por estos residuos o ya sea el que sea el acuerdo con el reciclador, ya ustedes tienen una bitácora bien armada y además, por supuesto, también eso nos permite generar esta bitácora de impacto ambiental de la que ya ni hablaba, en donde podemos traducir el ahorro en agua, el ahorro en energía, el ahorro de espacio en relleno sanitario, gracias a que sabemos que todo esto se va a un destino de reciclaje. Por supuesto, hablábamos de las bitácoras, esa es la medición, hay que ir midiendo cómo vamos, las propias bitácoras internas y los reportes de impacto ambiental te van a decir mes a mes qué estás generando y a partir de ello, pues también ir trazando nuevos objetivos para irnos acercando a hacerse los residuos. La trazabilidad es clave. De alguna manera, este podría ser la primera, eh, digamos, cuando nosotros elegimos a un en regla que va a recolectar y dónde va a terminar este residuo y qué le va a pasar al residuo, ya estamos nosotros eligiendo si estos avances de la mano de la creación de conciencia para reforzar la importancia de la correcta separación. Entonces, se trata de que todos estén unidos en el mismo barco, de que todos estén caminando en el mismo sentido y en esta medida vamos a lograr inmuebles con una óptima separación y gestión de sus residuos, que además pues, van a poderse también hasta calificar como inmuebles sustentables, ¿no? Así es. Desde luego la educación
O sea, propiamente desde el origen, por ejemplo, de cuando está operando un edificio, creo que también es importante que el edificio eduque al usuario, ¿no? Un poco también eh, en el sentido de poder distribuir o las responsabilidades también, tanto de los responsables del edificio como del usuario. Totalmente. Y hemos visto muchas veces, digo, y tiempo atrás, cuando empezaban con todas estas normas más estrictas, que empezaban más bien a volverse más estrictas los reglamentos, las normas, que decíamos, bueno, vamos a separar orgánico e inorgánico, ¿no? Entonces, cuando hacíamos esta separación tan primaria, lo que sucedía en el lado de inorgánicos era que teníamos una mezcla de basura, porque ahí iban a echar todo lo que no era orgánico. Si es que sabía la persona que tenía el residuo en su mano la diferencia entre un orgánico y un inorgánico. Entonces, al final del día, esto generaba una altísima mezcla de residuos, esto que provocaba también que se empezaran a descomponer los mismos en las propias instalaciones del cliente, se empezara a generar fauna nociva y empezáramos a tener malos olores, lixiviados, incluso por ahí hasta accidentes, ¿no? Entonces, básicamente hay que ir a una separación de residuos mucho más amplia y, como decías, comunicárselo al usuario. No solamente para que sea algo interno, una política interna de nosotros, hay que presumir lo que estamos haciendo hacia afuera, hay que enseñar cómo lo estamos haciendo y qué bueno que nos copien el resto, pues hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Es demasiado grande el reto que tenemos en materia de residuos como para pensar que una sola empresa lo puede solucionar. Es un tema que se resuelve en suma, es un tema que se resuelve en comunidad y es un tema en el que todos tenemos que apoyar para precisamente llegar a mitigar el impacto ambiental que pues ya venimos arrastrando de años atrás, ¿no? Exacto. Alfredo Martín pregunta, ¿cuáles son los permisos que debe tener cualquier proveedor de residuos, principalmente aquellos que reciclan? Pues de entrada, como decíamos, todo el residuo, por ejemplo, de manejo especial, es un residuo de competencia estatal. Ya los grandes inmuebles, las grandes construcciones, por el volumen de residuos que generan, ya se consideran residuos de manejo especial, ya no se consideran como residuos sólidos urbanos. Los residuos de manejo especial, siendo de competencia estatal, pues los rige cada estado de manera distinta. Por ejemplo, en la Ciudad de México tienen que tener un permiso llamado RAMIR, ¿no? En donde va de la mano de un plan de manejo y el RAMIR es una autorización para recolectar y transportar los residuos que van a terminar en un centro de aprovechamiento o de destino de residuos X. Y todo eso se menciona en el propio RAMIR. En el caso del Estado de México se le llama prestador de servicios. Igualmente es un número de autorización que emite la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y ahí se menciona evidentemente también pues que la empresa X que cuenta con A, B, C, D, E unidades de transporte con placas tal, es la empresa que va a ir a recolectar. Evidentemente estos permisos tienen vigencia y se renuevan anualmente, esto es bien importante. Y otro punto también bien importante aquí para la pregunta de Alfredo, es que muchas veces se vencen los permisos de los recolectores. Sin embargo, el recolector está obligado anualmente a presentar un informe para solicitar la extensión de su permiso. ¿Por qué se vencen anualmente? Pues es un tema administrativo y de gobierno que al final del día lo que quieren es mantener fresco su padrón de proveedores. Entonces, anualmente se renueva y ¿qué pasa? De repente pueden presentar ya vencimientos esos permisos, pero si el recolector o el transportista nos presenta a nosotros como generador la carta, el oficio de que ya entregó a la autoridad la solicitud de extensión, esa misma carta permite que el recolector pueda seguir recolectando con su permiso anterior hasta que la autoridad responda a dicho oficio, evidentemente esperando que sea de manera positiva para extenderlo hasta el siguiente año, ¿no?
Es raro porque, bueno, que se presenten con permisos vencidos, pero si se presentan con permisos vencidos, siempre hay que pedir el oficio que acompañe a ese permiso vencido. Si ya tiene más de un año vencido el permiso, ahí sí, ojo, yo les recomendaría pues ir buscando algunas otras alternativas. Hay muchas compañías que se dedican a esto, que pueden apoyarlos. Nosotros como Waste Zero lo que hacemos es que tenemos integrada a Waste Zero una red de aliados, de afiliados, los cuales cada uno nosotros los afiliamos siempre y cuando cumplan con, evidentemente, la primer parte fundamental, que es el cumplimiento normativo, que presenten sus permisos, que nos enseñen la trazabilidad y que nos demuestren su cobertura. Y aquí un poquito también para ir contestando la pregunta de Eugenia, nosotros tenemos ese alcance gracias a que nuestra red de aliados bueno, se ha ido ampliando desde hace 10 años que creamos la empresa y poco a poco tenemos maneras de llegar a otros sitios. Si nosotros encontramos un proyecto en algún punto del país en donde no tengamos cobertura, lo primero que vamos a hacer es buscar a qué empresa podemos afiliar a Waste Zero, en primer lugar, que cumpla con lo normativo, como decíamos, porque lo que queremos es que nuestros clientes finalmente estén tranquilos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es alinear al cliente con alinear al cliente con un recolector, transportista y un sitio de exposición final que estén avalados, que cumplan con toda la normativa nacional, y muchos de ellos estarían también atendiendo ciertos requisitos de regulaciones internacionales. La afiliación es una afiliación propia de Waste Zero. Nosotros tenemos una especie de auditoría que les hacemos a nuestros aliados también para mantenerlos activos y no está verificada para cumplir con regulaciones internacionales. Sin embargo, la regimos también, evidentemente, pues con el cumplimiento de otro de nuestros servicios, que es esta parte de consultoría. O sea, Waste Zero lo que hace es gestión integral de residuos, pero también acompañada muchas veces de esta consultoría para que nuestros clientes gestionen correctamente sus residuos, ya sea a través de nuestra red de aliados o a través de los proveedores que ellos elijan o con los que ellos ya estén trabajando. Nos ha tocado trabajar con empresas que tienen ya muchos años de convenio de colaboración con sus empresas recolectoras, que las empresas recolectoras cumplen con la norma. Sin embargo, a lo mejor no están tan a la vanguardia en materia de economía circular y residuos. Entonces, como parte de toda esta estrategia de nuestro programa Waste Zero Confinamiento, buscamos alinear también a los proveedores, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos fungir también como consultores y como guías para llevarlos al cumplimiento del tema de la economía circular y de la disminución de residuos, alineando a los proveedores que ya tienen. Y habría que ver también qué regulaciones internacionales estaría buscando cumplir el proyecto para que de alguna manera, si el proyecto es muy claro en el tipo de regulación internacional con la que quiere cumplir, podamos nosotros alinear al proveedor en este sentido, ¿no? Entonces, es un trabajo que va muy de la mano del generador de residuos, pero que también suma fuerzas con el recolector y con el sitio de disposición final. Perfecto. Pues no queda más que agradecerles a nuestros ponentes nuevamente el día de hoy por su gran exposición y también a los asistentes les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestra oferta educativa y de nuestras actividades para que se sumen a Sume. Muchas gracias a todos y por último me gustaría compartirles también que vamos a tener un foro. Este foro inició el año pasado, más bien este año 2023, y lo vamos a continuar el 2024. Eh, Se llama Construyendo el Futuro. Voy a compartir eh, la página.
Les comparto un poquito más o menos de qué va. Va a haber conferencias, más bien expositores internacionales, y justo vamos a tener un curso de True Advisor, eh, en el que, bueno, van a poder informarse mucho más de este tema de gestión de residuos. Y pues nada, les comparto ahorita el link y muchas gracias, Francisco y Oyani. Muchas gracias Gracias a igualmente, ti. un gusto estar Bueno, con todos ustedes y como siempre, pues un placer formar parte de SUME. Gracias por la invitación y ojalá podamos ver cada vez más proyectos y empresas que se estén enfocando en estrategias cero residuos y se basen en la economía circular. Sí, claro, seguiremos trabajando en ello, seguro. Muchas gracias, gracias. saludos a todos. Gracias. Igual si tienen alguna duda por lo rápido que nos fuimos, nos pueden contactar por nuestras redes, en LinkedIn o mandando un correíto, ahí respondemos cualquier duda que haya quedado. Muy bien, sí, claro. Si quieres, lo compartimos en el seguimiento. Va, Perfecto. gracias. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.